¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Ana era una joven que creció en un pequeño pueblo pobre, marcada por la ausencia de su padre y el agotamiento de su madre. La vida simple la llenaba de un vacío inexplicable, y soñaba con algo más. Un día, mientras caminaba por la feria local, conoció a una mujer misteriosa que parecía conocerla profundamente. «Tú naciste para algo más grande», le dijo la mujer. Intrigada por esas palabras, Ana sintió una mezcla de miedo y curiosidad. En su mente, la promesa de un futuro diferente encendió una chispa de esperanza. Esa mujer le ofreció un camino que parecía irresistible. ¿Sería esta la respuesta que buscaba? Madame Celeste, como se presentó, era tan fascinante como intimidante. «Puedo enseñarte a dominar tu destino», prometió con una sonrisa enigmática. La propuesta era unirse a un círculo exclusivo donde aprendería secretos de poder y riqueza. Ana dudó, pero la idea de escapar de la miseria pesaba más. Esa noche, en un bosque iluminado por antorchas, se encontró frente a un altar extraño. Había velas, símbolos tallados en el suelo y palabras en un idioma desconocido llenando el aire. Su corazón latía con fuerza, pero la curiosidad venció al miedo. Durante el ritual, le pidieron que dejara caer unas gotas de su sangre en un cáliz. «Es solo un símbolo de compromiso», le dijeron. Ana cerró los ojos, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba mal. Cuando la sangre cayó, un escalofrío recorrió su cuerpo. Todos alrededor aplaudieron, y Madame Celeste proclamó que ella había iniciado su viaje de transformación. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las puertas se cerraban solas, y Ana soñaba con sombras que parecían hablarle. A pesar del temor, la promesa de poder la mantenía firme. Ana pronto empezó a recibir señales de que algo en su vida estaba cambiando. Extrañamente, empezó a ganar dinero inesperado, como si el universo estuviera conspirando a su favor. Madame Celeste explicó que los espíritus estaban recompensando su entrega. Sin embargo, junto con los beneficios, vinieron las pesadillas. Ana despertaba sudando, con imágenes de figuras demoníacas grabadas en su mente. Los regalos materiales parecían ser solo la fachada de algo mucho más oscuro. Cuando intentó cuestionar a Celeste, ésta le aseguró que todo era parte del proceso. «El poder siempre tiene un precio», le dijo con una sonrisa siniestra. Con el tiempo, Ana ascendió en las filas del círculo. Madame Celeste la presentó a otros miembros, algunos de ellos figuras influyentes en la sociedad. En una ceremonia más elaborada, le pidieron que realizara un ritual aún más comprometedor. Esta vez, debía ofrecer un animal como sacrificio. Ana dudó, pero la presión del grupo y el deseo de continuar con su transformación fueron más fuertes. Mientras el ritual avanzaba, Ana sintió una presencia pesada en la habitación. Algo oscuro había entrado en su vida, pero todavía no podía entender la magnitud de su decisión. En una noche de luna llena, Ana fue llevada al bosque para su primer sacrificio importante. Le entregaron un cuchillo ceremonial y le ordenaron que derramara la sangre del animal como símbolo de su lealtad. Aunque sus manos temblaban, la presión de los presentes y el deseo de demostrar su compromiso la llevaron a hacerlo. Al terminar, escuchó un extraño susurro que parecía salir de la oscuridad. Madame Celeste le aseguró que era el espíritu aceptando su ofrenda. Sin embargo, Ana no podía ignorar el peso de lo que había hecho. Después del ritual, la vida de Ana cambió drásticamente. El dinero comenzó a fluir, y las puertas que antes estaban cerradas se abrieron como por arte de magia. Empezó a disfrutar del lujo y la atención de quienes la rodeaban.
Sin embargo, las sombras en sus sueños se hicieron más intensas. Ahora veía figuras con rostros grotescos que la observaban en silencio. Madame Celeste la tranquilizó, diciendo que eran guardianes del poder que ella había adquirido. Ana fingió aceptar, pero su inquietud crecía cada día. El círculo convocó a Ana para un ritual mucho más oscuro y comprometedor. Esta vez, no sería un animal el sacrificio, sino su propia humanidad. Le ordenaron que ofreciera una parte de su alma a cambio de un poder absoluto. Ana, cegada por la ambición, aceptó. Durante el ritual, sintió como si algo se desgarrara dentro de ella. Su mente se llenó de imágenes de fuego, gritos y desesperación. Aunque obtuvo el reconocimiento del grupo, su espíritu comenzó a deteriorarse rápidamente. A medida que se adentraba en el círculo, Ana descubrió prácticas aún más perturbadoras. Las ceremonias incluían cultos sexuales bajo la promesa de unión con energías superiores. Aunque se sentía incómoda, participaba para no ser rechazada. Madame Celeste le explicó que estas prácticas eran necesarias para fortalecer los lazos con los espíritus. Ana empezó a notar que quienes se negaban a participar desaparecían misteriosamente. Su miedo aumentaba, pero sentía que ya no había vuelta atrás. Un día, el círculo le pidió que realizara un sacrificio humano para demostrar su lealtad final. Ana, horrorizada, intentó negarse, pero fue amenazada con terribles consecuencias. Desesperada, accedió bajo presión, y ese acto oscuro selló su destino. Esa noche, mientras dormía, fue transportada a un lugar de fuego y tinieblas en sus sueños. Una figura demoníaca le dijo: «Ahora eres nuestra». Ana despertó gritando, pero sabía que lo que había visto no era un simple sueño. La noche del ritual marcó el comienzo de una serie de tormentos para Ana. Cada vez que cerraba los ojos, era transportada a un lugar lleno de fuego y gritos desgarradores. Figuras demoníacas la rodeaban, recordándole sus actos. Aunque estaba despierta, escuchaba voces que la atormentaban. Sentía como si su alma estuviera siendo arrastrada a un abismo. Madame Celeste intentaba calmarla, asegurando que era una prueba para fortalecer su espíritu, pero Ana empezaba a creer que su vida ya no le pertenecía. Ana se convirtió en una figura de éxito y poder en su comunidad. Aunque por fuera todo parecía perfecto, por dentro estaba rota. Cada logro que obtenía venía acompañado de un vacío más profundo. En público, lucía una sonrisa radiante, pero en privado, las voces y las sombras la acosaban sin descanso. Su vida social florecía, pero sus noches eran un infierno constante. Se dio cuenta de que las riquezas y los lujos no podían llenar el vacío de su alma. En uno de los rituales, Ana vio algo que nunca había notado antes. Madame Celeste parecía transformarse en una figura oscura, con ojos que reflejaban fuego. Ana entendió que su mentora no era simplemente una líder espiritual, sino un instrumento del mal. Esa noche, intentó confrontarla, pero fue silenciada rápidamente. «Lo que has visto no es tuyo para entender», le dijo Celeste, con una frialdad que heló la sangre de Ana. Su miedo alcanzó nuevas profundidades. Una noche, mientras caminaba sola, Ana escuchó una voz diferente. No era un susurro oscuro, sino un llamado suave y cálido que decía: «Hay una salida». La voz venía de una anciana que la observaba desde una esquina. La mujer, que parecía inofensiva, le ofreció un pequeño crucifijo y le dijo: «Cuando estés lista, busca la luz». Ana lo tomó sin saber por qué, pero sintió un leve consuelo al tenerlo consigo. El círculo organizó un ritual especial para celebrar la ascensión de Ana a los niveles más altos. Durante la ceremonia, las sombras y las voces se hicieron insoportables. Cuando intentaron que bebiera de un cáliz, Ana sintió un terror indescriptible.
Algo dentro de ella la empujaba a detenerse, pero las miradas de los demás la mantenían paralizada. Esa noche, comprendió que estaba más cerca del infierno que nunca. En su desesperación, Ana buscó una salida, pero su cuerpo ya no resistía. Los tormentos físicos y espirituales la llevaron a un colapso. Una noche, mientras dormía, sintió que su alma era arrancada de su cuerpo. Se vio a sí misma en un lugar oscuro y ardiente, rodeada de gritos y lamentos. «Este es el destino que elegiste», le dijo una voz demoníaca. Ana cayó de rodillas, llena de arrepentimiento, pero sintió que ya era demasiado tarde. En el infierno, Ana fue confrontada por los mismos demonios que la habían atormentado en vida. «Nos perteneces ahora», dijeron, mostrándole imágenes de todos sus actos. Cada sacrificio, cada ritual y cada mentira la atormentaban como dagas en su conciencia. Ana gritó, pero no había nadie que pudiera escucharla. Fue entonces cuando recordó el crucifijo que había recibido de la anciana. Con una débil esperanza, intentó agarrarlo, aunque no sabía si aún lo tenía. En medio de su tormento, Ana gritó con todas sus fuerzas: «Dios, ayúdame». Fue la primera vez que pronunciaba esas palabras con sinceridad. En ese momento, una luz brillante apareció en la oscuridad. Las sombras retrocedieron, y una figura radiante extendió su mano hacia ella. «No es demasiado tarde», dijo la figura con una voz llena de amor. Ana sintió un calor que nunca había experimentado antes. La figura luminosa tomó a Ana de la mano y la sacó del lugar oscuro. Aunque las sombras intentaron retenerla, no pudieron resistir la luz que emanaba de aquel ser. Ana se vio a sí misma siendo restaurada, sintiendo una paz que nunca había conocido. Cuando abrió los ojos, estaba en una cama de hospital. Había sobrevivido a lo que parecía ser una muerte segura. El crucifijo estaba en su mano, y una lágrima rodó por su mejilla. Después de su experiencia, Ana buscó desesperadamente una iglesia. Al contar su historia, muchos la escucharon con asombro y escepticismo. Sin embargo, su transformación era evidente. Ana se convirtió en una defensora apasionada de la fe, advirtiendo a otros sobre los peligros del mundo oscuro en el que había estado. Su vida ahora estaba llena de propósito y paz, y nunca dejó de agradecer a Dios por haberle dado una segunda oportunidad. Ana comenzó su nueva vida con un hambre insaciable por la verdad. Pasaba horas leyendo la Biblia y asistiendo a estudios bíblicos. Aunque al principio le costaba entender ciertos pasajes, cada palabra resonaba en su corazón, llenándolo de esperanza. Durante sus momentos de oración, sentía la presencia de Dios, algo que jamás había experimentado antes. Sin embargo, aún enfrentaba pesadillas y recuerdos de su vida pasada. Cada noche era una batalla espiritual, pero Ana confiaba en que estaba en el camino correcto. A medida que su fe crecía, Ana comenzó a enfrentar desafíos inesperados. Viejos conocidos de su pasado oscuro intentaron convencerla de volver, recordándole los lujos y el poder que había abandonado. Incluso Madame Celeste la buscó, advirtiéndole que nadie podía abandonar el círculo sin pagar un alto precio. Ana sintió miedo, pero recordó el poder del nombre de Jesús. Con valentía, rechazó sus ofertas y proclamó que ahora pertenecía a Dios, no a las tinieblas. Aunque Ana estaba decidida a seguir a Cristo, los ecos de su tiempo en el infierno la perseguían. A veces, escuchaba voces en su mente que intentaban llenarla de culpa y desesperación. Sentía que el enemigo no quería dejarla ir. En lugar de rendirse, Ana fortaleció su fe, orando sin cesar y rodeándose de personas que la apoyaban espiritualmente. Poco a poco, comenzó a sentir que esas cadenas invisibles se rompían. Un día, Ana fue invitada a compartir su historia en una iglesia local. Aunque al principio se sintió nerviosa,
el Espíritu Santo le dio fuerza para hablar con valentía. Describió su vida antes y después de Cristo, destacando cómo había sido rescatada del infierno. Sus palabras tocaron profundamente a los oyentes, muchos de los cuales estaban lidiando con sus propias batallas espirituales. Ana vio cómo su doloroso pasado ahora servía para traer luz a otros. Después de años de distanciamiento, Ana decidió buscar a su familia. Aunque temía que no la aceptaran, fue recibida con lágrimas y abrazos. Les contó todo lo que había vivido y cómo Dios la había rescatado. Sus padres y hermanos, aunque incrédulos al principio, vieron el cambio genuino en ella. Esa reunión marcó un nuevo comienzo, no solo para Ana, sino también para su familia, que comenzó a interesarse por la fe cristiana. Con el tiempo, Ana empezó a ver cómo Dios restauraba cada área de su vida. Recuperó su salud, dejó atrás los traumas del pasado y encontró paz en su espíritu. Ahora trabajaba ayudando a otras personas atrapadas en caminos oscuros, guiándolas hacia la luz de Cristo. Cada testimonio de transformación la llenaba de gratitud. Ana entendió que su propósito era mucho mayor que cualquier riqueza o poder que alguna vez había perseguido. Aunque su vida había cambiado drásticamente, Ana sabía que la batalla espiritual nunca terminaba. Había días en los que sentía ataques del enemigo, recordándole su pasado o tentando su fe. Pero ahora estaba equipada con herramientas espirituales, la oración, el ayuno y la comunidad de creyentes. Cada desafío que enfrentaba la hacía más fuerte, y su relación con Dios se volvía más profunda con cada victoria. Ana comenzó a liderar un ministerio para personas que buscaban liberación espiritual. Organizó reuniones donde compartía su testimonio y oraba por aquellos que estaban atrapados en cultos o adicciones. Su historia de transformación inspiró a muchos, y pronto las reuniones crecieron en número. Ana vio cómo vidas eran cambiadas, familias reconciliadas y personas liberadas de las cadenas espirituales. Su dolor pasado ahora traía esperanza a muchos. Un día, mientras caminaba por el lugar donde solía realizar rituales, Ana se detuvo y oró. Recordó su tiempo de oscuridad, pero en lugar de sentir vergüenza, sintió gratitud. Levantó las manos al cielo y agradeció a Dios por haberla rescatado. Ese momento marcó el cierre definitivo de esa etapa de su vida. Ana comprendió que, aunque había estado perdida, ahora era una nueva creación en Cristo, completamente redimida. Ana dedicó el resto de su vida a compartir el Evangelio y ayudar a otros a encontrar la salvación. Escribió un libro sobre su experiencia, que se convirtió en una fuente de inspiración para miles. Su historia fue un recordatorio poderoso de que nadie está demasiado lejos del amor de Dios. Al final de sus días, Ana partió en paz, sabiendo que su vida había sido un testimonio vivo de la gracia y la redención divina. Servir a Dios es mucho más que cumplir con rituales o tradiciones, es una transformación profunda que llena cada aspecto de la vida con propósito, paz y plenitud. Uno de los mayores beneficios es la paz interior que se experimenta al saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. No importa cuán caótica sea la tormenta alrededor, quienes sirven a Dios encuentran en Él un refugio seguro y constante. Otro beneficio clave es el propósito renovado que se descubre al caminar en los caminos del Señor. Dios nos da un llamado único, una misión para impactar a otros con nuestras vidas. En lugar de deambular sin rumbo, aquellos que sirven a Dios viven con un sentido claro de dirección y significado. Esto trae una profunda satisfacción, porque entendemos que nuestras acciones tienen un valor eterno. La restauración de relaciones es otro regalo de servir a Dios. Su amor nos enseña a perdonar, sanar heridas y construir conexiones saludables con quienes nos rodean. Muchas familias rotas han sido restauradas gracias a la intervención divina en la vida de quienes se rinden a Él. El servicio a Dios también nos conecta con una comunidad de fe que nos apoya en los momentos difíciles.
Ser parte de una familia espiritual brinda consuelo, ánimo y ayuda práctica cuando más lo necesitamos. Esto elimina la sensación de soledad y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Además, servir a Dios abre las puertas a una vida transformada. Vicios, adicciones y patrones destructivos que antes nos controlaban son reemplazados por hábitos saludables y decisiones sabias. Esto no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también sirve como testimonio para inspirar a otros. Por último, uno de los mayores beneficios de servir a Dios es la esperanza eterna. Saber que nuestras vidas tienen un destino celestial da fuerza para enfrentar cualquier desafío. No importa cuán oscuros sean los días, hay una luz al final del camino, una promesa de vida eterna junto a nuestro Creador. En resumen, servir a Dios no solo transforma al individuo, sino también a su entorno. Es un llamado a vivir con propósito, amar con autenticidad y caminar con esperanza. La vida nunca será perfecta, pero cuando servimos a Dios, encontramos las herramientas y la gracia para enfrentar cualquier desafío con valentía y fe.